La cadena de hombres cristianos presenta al autor, maestro y pastor, Dr. Edwin Lewis Cole. Gracias, se pueden sentar. Gracias, se pueden sentar. Durante el curso de estas 3 noches aprendimos ciertas cosas. Al dar comienzo, el domingo, mencioné el hecho de que en cualquier relación entre un hombre y una mujer, básicamente hay 3 áreas de conflicto, 3 áreas de problemas que tenemos que enfrentar. Y son comunicación, sexo y dinero. Esto se aplica si es soltero o casado. Bien, hablamos de comunicación el lunes y anoche sobre sexo. Hoy no voy a hablar necesariamente sobre el dinero, solo mencionar que en el libro Principio del Potencial, yo trato sobre principios y patrones en todo el ministerio, mas trato la enseñanza que emana de los principios en la Biblia. Toda palabra en la Biblia es inspirada, mas no todas son de igual importancia. Así que en la Biblia, donde hay versos o capítulos o donde hay frases o afirmaciones que son principios del reino, yo les he puesto un círculo en mi Biblia porque sé que es un principio del reino. Y todos los principios de la Biblia son las llaves del reino. Al decir Jesús a Pedro, a ti daré las llaves del reino, quiso decir, te daré los mismos principios que rigen mi vida. El mismo espíritu, los mismos principios que rigen mi vida. Se los voy a dar a usted. Le voy a dar mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi palabra. Literalmente voy a morar en ti. Exactamente eso hizo, y esa es la identidad que nosotros tenemos con Él hoy. Quisiera recapitular, pero antes quisiera hablar sobre el dinero. Muchos de ustedes en sus iglesias han sido enseñados por sus pastores sobre la importancia del dinero. El dinero es lo más cercano, la cosa más cercana a la omnipotencia que usted tendrá en su vida. Me refiero a lo físico. Comprará cuerpos de otros, comprará sus mentes, comprará su moral, comprará su filosofía, le comprará poder, prestigio, posición, pero no comprará amor. Dinero no compra lealtad, ni puede comprar virtud, pero la corrompe. El dinero es muy importante. Jesús lo enseñó en el Nuevo Testamento, más que cualquier otra cosa, porque lo que hace con su dinero muestra lo que hace con su vida. Cuando pasó aquí a este altar para dar su vida a Jesucristo, le dio su corazón, su mente, su espíritu, su alma, su cuerpo, su astucia, su fuerza, su educación, su todo. Usted se lo dio todo a Jesús. Cuando volvió el siguiente domingo a la casa de Dios, usted no volvió a pasar de nuevo al altar. Lo que hizo entre el tiempo que se entregó a Cristo y el tiempo en volver a la iglesia es que fue a su trabajo. Y como ya dije, usted dio su energía, su talento, su educación, su virtud, lo que sea que usted tiene, usted lo puso en su trabajo, lo invirtió en su trabajo y recibió dinero por eso. Lo que usted hace con su dinero muestra cómo valora su vida. Lo que hace con su dinero muestra lo que hace con su vida. Como gasta el dinero, muestra el valor que tiene por la vida. Si su dinero es gastado en placeres, si su dinero se gasta en comprar terrenos para poder, lo gasta en varias formas, muestra el valor que le da a la vida. Si lo gasta en drogas o licor, muestra el valor que le da a su propia vida. Que cuando recogen la ofrenda en la iglesia y usted pone su dinero en la ofrenda, literalmente está poniendo su vida en la ofrenda.
Por eso en la iglesia el llamado al altar y la ofrenda son sinónimos, porque al poner su dinero en la ofrenda está poniendo su vida ahí. Muestra la inversión de todo lo que tiene. Por eso es que todos debemos ofrendar con gran seriedad. Para Dios el dinero es sagrado. Una cosa es que no vemos las cosas con la misma perspectiva que Dios las ve. Enseñé esta semana que para Dios el sexo es sagrado. ¿Cuántos aprendieron eso? Que el sexo es sagrado para Dios. No es algo con que usted juega o regala o que hace algo con él en una forma lujuriosa o inmoral. El sexo es sagrado para Dios. Del mismo modo, para Dios el dinero es sagrado. Por eso el dinero es tan importante cuando se trata de su vida. Jesús dice en Juan 14, 21 al 23, y tan solo lo mencionaré brevemente, Juan 14, 21. Quiero que aquellos que están en su iglesia y aquí, quiero que todos lean juntos Juan 14, verso 21, leámoslo todos en alta voz, léanlo juntamente conmigo, vamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Que toda palabra conste en la boca de 2 o 3 testigos. Esta es la segunda vez que Jesucristo refuerza este tema. Vamos a leerlo otra vez. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Bien, hay 2 aspectos a este principio del reino. He subrayado estos 2 versos. Número 1, el primer aspecto, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso significa que la obediencia es la evidencia de amor. Amor por Dios no se prueba con pasión, se prueba con su obediencia. Por eso es que hay personajes públicos como en el mundo artístico, figuras de la política, gente famosa que testifican sobre el gran amor de Dios, que ellos aman a Dios igual que nosotros, porque muchos de ellos realmente tienen pasión por Dios, mas no probamos nuestro amor por pasión, se prueba por obediencia. La evidencia de su amor por Dios no se basa en su pasión por Él en ciertas ocasiones, pero se basa en su obediencia a Él y en cumplir sus mandamientos, los cuales no son gravosos. Y pareciera que todo el tiempo estos son contrarios a nuestra carne. Somos carnales vendidos al pecado. Cuando Dios nos pide que nos arrepintamos, y esto es algo que he tratado de enseñar en nuestros seminarios sobre hombría aquí y en todo el mundo, y es que Dios no da invitaciones, Él da mandatos. Cuando Dios da una orden, o obedeces o no. Dios no te da una invitación para aceptar a Cristo, te ordena arrepentirse de tus pecados y aceptar al Señor Jesús. Eso no es una invitación. Y en el cristianismo hemos humanizado el evangelio a tal grado que usamos la psicología y hablamos de invitación a aceptar a Cristo. Dios nunca te da una invitación, Él te da una orden para arrepentirse. Si oyes el mandato para arrepentirse y creer y no lo haces, muestra que estás en rebelión contra el mandato de Dios. Mas el asunto es que Dios no te juzga hoy. En tu vida, te juzgó hace 2000 años en el Calvario. Su juicio y concepto de usted es que eres rebelde y pecador por naturaleza y que estabas enemistado con Dios. Dios conocía la naturaleza de tu corazón, conocía tu actitud, Él sabía quién eres, sabía que de acuerdo a la carne y tus inclinaciones de tu naturaleza carnal, estabas diametralmente opuesto a Él y por eso estabas bajo el dominio y la dureza de su enemigo, Satanás.
quien se opone al reino de Dios y trata de usurpar su lugar, y por su alianza con el pecado, al dominio de Satanás, no eras su amigo. Dios te vio, Él te vio como un enemigo, te vio como un pecador, con toda tu maldad y perversión. Así te vio Dios. Él no fue quien te hizo de ese modo, fue el pecado. Dios te juzgó, digno de apartarte de Él y el cielo para siempre. Te juzgó por tu identificación con el pecado como no aceptable para ir al cielo. Así fue como Dios te juzgó. En ese juicio de usted, su amor dice: quiero cambiar su identidad para que se pueda identificar con la justicia y así lo puedo aceptar. El asunto es que usted no puede cambiar su identidad, no puede cambiar sus huellas digitales, ni su voz los puede destruir con algo que te tomes, o puedes quemarse los dedos, mas no cambiará sus huellas digitales ni su naturaleza. Yo podría perder peso, lucir peluca y mudarme de lugar, mas no cambiaría mi naturaleza. Seguiría siendo el mismo Ed Cole, seguiría siendo el mismo. La naturaleza no cambia. Somos pecadores por naturaleza, no podemos cambiarlo. Usted no puede cambiar su naturaleza como pecador por medios naturales, no por educación o por ser intelectual, ni por cultura, ni por otros medios. No lo podemos cambiar, no es posible. Mas lo que usted y yo no pudimos, Dios lo hizo. Amén. Estando enemistado, sin poder hacer nada, ¿qué hizo Dios? Dijo: voy a hacer por usted lo que usted no puede hacer para sí mismo. Dios vino a la tierra en carne, en la persona de Jesucristo, concebido en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, lo que significa que su sangre es sin pecado. Porque la madre es la que le da la placenta al niño, mas la sangre es dada por el hombre. Así que concebido en María por el Espíritu Santo, su sangre fue sin pecado y así pudo ofrecer para pecadores. El mayor se ofreció para lo menor. Cuando Cristo vino como Dios en carne, Él vino y fue al Calvario. Cuando Cristo fue al Calvario, Él fue allí con la cruz, la cosa más repugnante que había enfrentado en toda su vida. La cruz representaba para él todo en esta vida contraria a su naturaleza. Lo que no quería hacer era tener que ir a la cruz. Dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Alguien podrá decir: la cruz era un gozo. Mas la cruz no era un gozo. La cruz no era un gozo. Era reprensible, era repugnante, era atroz. Él trató de no ir a ella. El Cristo puro se identifica con el pecado, se hizo pecado, tomando el lugar de cada pecador pervertido y de todo dictador malvado y criminal, todo abusador y violador, todo promotor del engaño y la pornografía. Jesús cargando con todo el pecado del mundo sobre él. Dice la Biblia que Él se identificó, Él vino en su justicia para identificarse con nuestro pecado, y la razón de ello fue para traernos con toda nuestra maldad y pecado y enemistad y maldad al Señor Jesucristo y decirle: eso es lo que soy, un pecador, y te pido que me salves. Y Señor Jesús, te pido que al escuchar ese clamor tomes
la sangre sobre el propiciatorio en el cielo como nuestro pacto sagrado para perdonar pecados al venir y pedir perdón. La misericordia de Dios vino a nosotros y Jesús nos perdonó, nos lava en su sangre preciosa, nos dio mente nueva, corazón nuevo, y nos identificamos con su justicia y somos aceptados por Dios en la familia de Dios por toda la eternidad. ¡Aleluya! Él hizo sobrenaturalmente lo que no podíamos hacer. Discúlpeme un momento. ¡Aleluya! Tenía que celebrar eso. Él hizo lo que no podíamos hacer. ¿Dicen amén? ¿Lo hizo por usted? ¿Eres la justicia de Dios? ¿Lo hizo sobrenaturalmente? Alabemos a Dios, alabémosle por ello. ¡Aleluya! Él lo hizo. Él hizo lo que no podíamos hacer. Él lo hizo. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y cuando su espíritu vino, trajo su naturaleza. Al estar sentados aquí, la naturaleza de Dios mora en cada uno. Su mente, corazón y espíritu. Te identificas con Él. Muchos no saben qué tan identificados están con Cristo. Permítanme preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes en algún tiempo u otro comenzaron a hablar con el Señor de las cosas de Dios y a compartir al Señor con alguna persona y de pronto comenzó a decir cosas que usted mismo ni siquiera sabía? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto les ha pasado que cuando comenzó a decir cosas le vinieron pensamientos de pronto que usted ni siquiera sabía que tenía antes? Y a decir palabras que nunca antes había dicho. ¿Verdad que es cierto? ¿Cuántos de ustedes han estado delante de la televisión o han ido al cine o a ver una película o alguna otra cosa o lo que sea y comenzaron a profanar y a decir vulgaridades y obscenidades y demás y su espíritu comenzó a entristecerse con eso? ¿Cuánto les ha pasado eso? La cosa hermosa de todo eso es que esos no eran sus propios pensamientos, ni sus palabras, ni sus sentimientos, pues usted representaba a Jesucristo. Estos son los pensamientos que Él hubiera tenido, las palabras que Él hubiera hablado si hubiera estado ahí, los sentimientos que Él hubiera tenido de estar allí. La verdad es que esos son sus pensamientos, palabras, sentimientos implantados en usted por la naturaleza en usted, pues antes de tener la naturaleza de Cristo no sentía eso. Lo que usted siente es la angustia de Dios por su identificación con Él, pues recibe la mente de Cristo por su identificación con Él, dice las palabras de Dios por su identificación con Él, puede pensar sus pensamientos, sentir sus sentimientos, usted puede hacer sus obras. Usted puede hacer sus obras. Pues obediencia es la evidencia de amor. Usted no prueba su amor por pasión, lo prueba por obediencia. Si usted es nacido del Espíritu de Dios, la evidencia de eso es que anda en obediencia a la palabra de Dios. Y usted no solo obedece la parte que a usted más le guste, pues el amor no se centra en sus emociones, tampoco en su mente, se centra en su voluntad. Es un acto de su voluntad. ¿Ha notado que siempre que Dios le pide que haga algo, casi siempre es inconveniente con lo que usted quiere hacer? ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que casi siempre que Dios le pide que haga algo, casi siempre es inconveniente con lo que usted quiere? Él quiere que haga una llamada y usted no tiene el tiempo, quiere que escriba una carta y no siente hacerlo. Él quiere que haga una cosa que usted no siente. Siempre es inconveniente. ¿Y sabe por qué?
porque no prueba su amor por Dios haciendo cuando usted quiera hacerlo. Lo que hace, lo hace como un acto de su propia voluntad. Recuerde, cualquiera que ha estudiado psicología le puede decir que sentimientos siguen acciones. Sentimientos no preceden acciones, las siguen. Si quiere cambiar sus sentimientos, cambie sus acciones. Así es de sencillo. Si está deprimido, haga ejercicio, cambie sus acciones y sentimientos. Estos siguen acciones. Si quiere cambiar sus sentimientos, cambie sus acciones. Así de sencillo es. Es del mismo modo, es como alguien me estaba diciendo, si su esposa ha perdido su amor por usted y ya no quiere seguir con usted, más quiere un divorcio, pero ella vuelve quebrantada y humillada, pero usted ya no la quiere, no prueba su amor por Dios con base en si quiere o no reconciliarse, mas con base en su obediencia a Dios, la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Ahí se prueba su amor. No prueba su amor por su pasión, mas por obediencia. La segunda cosa, dice el verso, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardad mis mandamientos, yo me manifestaré a usted. Significa que la manifestación de Dios en su vida se basa en su obediencia. La manifestación de Dios se basa en su obediencia. Mas se sientan y no sienten nada para Dios. Y usted dice, bueno, yo tengo un corazón para Dios, le amo igual que otros, mas no eres obediente a Dios ni a su palabra. No haces las cosas que Él dice que hagas en su palabra. Usted hace las cosas que usted quiere hacer. Y así no estás en obediencia a la palabra de Dios, ni se ha arrepentido, nunca ha cambiado su vida, no ha dejado que Dios entre en su vida, dándole un corazón y mente nuevos. Así que usted puede decir que ama a Dios y tiene una emoción por Dios, una pasión por Dios, y tiene algún concepto mental de Dios, tiene alguna experiencia emocional, o lo que sea el caso, mas no ama a Dios, porque su amor se prueba por su obediencia, y sin ella no está probando su amor. Es igual en un matrimonio, no prueba su amor por su esposa con su pasión, mas por su obediencia. Ya hablamos de eso. Significa que manifestación se basa en obediencia. Ese es un principio del reino que se aplica en la totalidad de nuestra vida. Jesús dijo, si hacéis las cosas que yo os dijere, entonces yo vendré y me le manifestaré a usted. No antes, para que lo hagan. Primero, ¿por qué dijo Dios que se manifestaría hasta obedecer y que no se manifestaría antes de obedecer? Si lo haría, su obediencia no sería por fe, sino por vista. Y si Dios viniera y se le manifestara para así poder hacerlo obediente, entonces estaría caminando por vista y no por fe. Solo por fe se puede caminar. Dios dice que toda obediencia es un acto de fe. Toda obediencia es un acto de fe. La fe opera por amor. Le dice a su hijo que saque la basura. Sacar la basura es un acto de fe en obediencia a su padre. Obediencia al padre se basa en la fe, y la fe en los padres se basa en su amor. Si un hijo no ama a sus padres y no tiene fe en ellos, él no les va a obedecer. Manifestación se basa en obediencia, es cierto, en el hogar. Desobedece el hijo, manifestación será el castigo. Obedece, manifestación será sus bendiciones. Cuando sus hijos le obedecen, usted les mostrará su buen carácter y naturaleza y su deseo de beneficiarle. Una cosa que puse en el libro Valor para el hombre, y es que todo en la vida tiene su balance, la recompensa y el castigo. En nuestras vidas tenemos que balancear la recompensa con el castigo, pues la base de la vida es la comunicación. Intercambio es el proceso,
de la vida, balance su clave y acuerde su poder. Hay que balancearlos, el recibir con el creer. Tienes que balancear lo tierno con lo duro. Hay que balancear la recompensa y el castigo. Si usted solo reconoce a su hijo cuando hace algo malo, él hará lo malo para tener su reconocimiento. Porque si solo le muestra emoción cuando usted se enoja con ellos porque hicieron algo que fue malo, y usted se manifiesta a ellos con esa clase de disgusto, ellos van a aprender que para ser castigados y golpeados van a tener que hacer algo malo, porque eso les trae reconocimiento y atención. Todo padre tiene que entender que tiene que balancear tanto el castigo como la recompensa. Tiene que balancearlos. Quiere decir que cada vez que su hijo hace algo bueno, usted debe darle tanta atención y afecto en lo positivo como le da en lo negativo, castigándolo cuando hace algo malo. Dese la vuelta y sonríale a alguien y dígale, en este momento él está hablando de usted. Dese la vuelta y dígale, le está hablando a usted. Verán, hay algunos de ustedes que están aquí. Algunos están aquí ahora mismo, están bajo un ministerio que les enseña que la tierra de Canaán tiene promesa de todo don perfecto de Dios, y Él quiere darle todo lo que Cristo compró por usted en el Calvario, mas no lo recibe porque se crió en un hogar donde cada vez que hace algo malo le daban atención, y usted cree que tiene que hacer algo malo para tener la atención de Dios, y arrepentimiento es una forma de vida y no de fe. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Muchos hacemos lo malo para arrepentirnos y tener la aprobación y el perdón de Dios. Les dije la otra noche que Dios da gracia a pecadores y gloria a santos. Dios no quiere que siempre estemos en una actitud de arrepentimiento, aunque lo necesitamos en un sentido, mas quiere que mantengamos una actitud positiva de fe. Como ustedes podrán ver, entusiasmo es una emoción, optimismo es una actitud, pero fe es una sustancia. Lo que Dios quiere es que andemos en victoria, no quiere que seamos un sube y baja. Él no quiere que hagamos eso, mas muchos hemos aprendido a hacer eso. Y nuestro andar cristiano es una lucha porque vivimos en victoria, venciendo por tanto tiempo, y de pronto hacemos algo malo y tendremos un colapso. Entonces nos arrepentimos y obtenemos perdón y aprobación, y así seguimos caminando. Lo aprendimos cuando niños, al conseguir reconocimiento y atención de padres al hacer algo malo. Y lo transferimos al reino de Dios como un patrón para vivir. Necesita romper ese patrón y aceptar el patrón de Jesús, quien fue el mismo ayer, hoy, por los siglos, y caminar en victoria las 24 horas del día. Dirán, yo no puedo hacer eso, Jesús lo hizo, y Él quiere que usted lo haga también, y puede si está sujeto a Él. Manifestación pues se basa en obediencia. Muchos no entienden que pueden ayunar y orar por una semana para hacer algo por Dios, y después de ayunar y orar Dios les dice qué hacer y no lo hacen, y han anulado sus oraciones. Usted ora y ayuna por familiares, ora por su hermano, su hermana, su tía, su tío, su mamá, su papá, quien sea. Ayuna y ora por ellos toda una semana. Al fin de esa semana de ayuno y oración, Dios le dice que los llame, que les escriba una carta, Dios le dice que haga algo, y usted lo pospone y no hace nada. Ha anulado su ayuno y oración, y le diré el por qué. Porque necesita hacerlo cuando Dios se lo dice, pues hacerlo a tiempo es el ingrediente esencial para el éxito. Hacer lo correcto en el tiempo y la forma correcta, ser el hombre en el tiempo y lugar correctos, tener el producto en el tiempo y el precio correcto. El tiempo es el ingrediente esencial del éxito. En el cumplimiento del tiempo vino Jesús, o sea, en el momento exacto.
Por eso tenemos que aprender obediencia, porque la obediencia es la única forma que Dios puede protegernos del mal. ¿Me están oyendo o no están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Está aquí? Solo quería asegurarme de que usted está aquí. Obediencia es la única forma que Dios tiene para protegernos del mal, pues toda desobediencia nos expone al maligno, porque es el príncipe de la desobediencia. Por eso Él dice, andad en el Espíritu. Porque el que anda en el Espíritu anda en obediencia a Dios, y Dios puede protegerlo de todo lo malo que hay en el mundo. Solo por la obediencia puede Dios proteger su vida. La obediencia es el único método de Dios para la protección de su vida. La obediencia es el único método de Dios para la protección de su vida. Repítalo. La obediencia es el único método de Dios para la protección en mi vida. Repítalo. La obediencia es el único método de Dios para la protección en mi vida, y no hay otro método de protección. Si no obedece a Dios, usted se expone a toda clase de males. Esta es la cosa que tiene que entender del pecado. Incredulidad es la base de todo pecado. El orgullo es la fuerza y el engaño el carácter del pecado. El pecado promete servir y agradar, mas solo desea esclavizar y dominar. Quizás no lo estoy presentando muy bien hoy, yo no sé. El pecado promete servir y agradar, mas solo desea esclavizar y dominar. La marihuana promete servir y agradar, mas solo desea ¿qué? Esclavizar y dominar. El alcohol promete servir y agradar, mas solo desea esclavizar y dominar. La pornografía promete servir y agradar, mas solo desea esclavizar y dominar. Todo es pecado. Todo pecado es engañoso. Por eso Jesús dijo que el diablo es el padre de toda mentira. Hay que entender que la verdad es el único método de libertad en su vida, así como la obediencia es el único proceso de protección en su vida. La verdad es la única base de libertad en su vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La razón por la que Cristo dijo eso, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo debido a la simetría y la construcción de su reino. Pues su vida y la forma que la vive están predispuestas por la verdad. Entre más se base su vida en la verdad, lo mejor será su camino y su vida. Entre más se base su vida en la mentira, lo más difícil será su camino y su vida. La verdad es la única libertad. Ninguna mentira sirve los propósitos de Dios, porque toda mentira emana de una naturaleza contraria a la de Dios. Bien, manifestación se basa en obediencia. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22, tan solo voy a citar una frase que es un principio del reino. Samuel le decía esto a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios. Recuerdan que hemos establecido algo. Primero, prueba su amor con ¿qué? Obediencia es la obediencia de ¿qué? ¿En qué se basa una manifestación? ¿Me están siguiendo? Manifestación no se basa en la oración, porque lo que la oración hace es traernos en unidad con el Espíritu de Dios y la naturaleza de Dios para recibir de Dios, orar con Dios para poder obedecer los caminos de Dios y tener la manifestación de Dios en su vida. Recuerden que una tonelada de oración no produce lo que una onza de obediencia. Si hubiera leído Hombría al máximo, sabría que ahí estaba. Una tonelada de oración no produce lo que una onza de obediencia. Por eso a veces sueñan de grandes ideas de lo que quieran hacer por Dios y tiene todos sus esquemas y planes bien trazados, mas todo le sale mal.
Otras veces está lavando los platos y Dios le habla que llame a alguien, lo hace y las ventanas del cielo se abren con todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque toda la correspondencia moral de Dios se basa en su obediencia a su voluntad. La mayor ofrenda moral que puede dar es una ofrenda que beneficia a otros sin que usted reciba nada para sí. Pregunto, ¿me están escuchando? Por eso las iglesias generosas y con visión misionera son las más bendecidas por Dios. Y ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Manifestación se basa en obediencia. Obediencia es la evidencia de amor. Obedecer es mejor que sacrificio. ¿Por qué? Dice Dios que obedecer es mejor que sacrificio. Muy sencillo. No podemos compensar con sacrificio lo que perdió por desobediencia. No puede compensar por sacrificio lo que perdió por desobediencia. Yo fui a Pittsburgh y tuvimos una gran reunión en un auditorio allí. Antes de la reunión, unos 5 hombres me dijeron, ora por mí, mi esposa me ha dejado. Ellos querían que yo orara para que Dios restaurara sus matrimonios. Al estar casados, nunca le ministraron a sus esposas escuchándolas. Lo que hicieron fue que no le ministraron a ella compartiendo con las cosas del hogar. Cuando un hombre sale para el trabajo, lo que su esposa más quiere, cuando un hombre sale para el trabajo, lo que su esposa más quiere, lo que ella quiere, es afecto. Lo que el hombre quiere en el hogar más que nada es paz. Por eso deben besar a sus esposas antes de salir al trabajo. Dije eso una vez y una mujer vino y me dijo, por favor, dígale a mi esposo. No dijo mi esposo, dijo, por favor, dígale a los hombres que se cepillen los dientes en la mañana. Le dije, no me corresponde a mí decirle eso a los hombres. ¿Quién cree que soy? Dijo, mi esposo quiere besarme en la mañana sin cepillarse los dientes y es muy feo. Le dije, ¿por qué no se lo dice? Contestó, es que tengo miedo. ¿Qué piensa que soy yo para ir a decirle que se cepille? Seré atrevido, mas no soy un tonto. Pero eso es lo que quiere la mujer. Ahora, una de las cosas que ocurre hoy, no sé cómo será donde usted vive, mas en muchos lugares tanto el hombre como la mujer trabaja. Ambos llegan del trabajo a la casa. Y cuando ambos llegan por la tarde, traen las tensiones del trabajo. Y lo peor que pueden hacer es llegar a la casa y saludarse con un besito en la mejilla y comenzar con los quehaceres, sin tomarse unos 10 minutos para sentarse y tomarse un refresco o un cafecito y dejar que la paz de Dios llene sus espíritus y así continuar sus actividades. Señores, ¿les llegó eso? ¿Realmente les llegó? Hasta dejarlos aturdidos. ¡Ah, wow! Sí, señora. ¿Cuántos ahora mismo les pegó fuerte? Sí, eso pensé. Gracias a Dios por lo que Él hace. ¿Pueden decir amén? Si no aprende otra cosa hoy, cepíllese los dientes en la mañana. Y tómese un refresco en la noche. Yo estaba en Milwaukee orando por los hombres y dije, cada uno que esté teniendo dificultades financieras, pase, quiero orar por usted. Si tiene problemas económicos, quiero orar por usted ahora mismo, porque yo creo en salud financiera, tanto como creo en salud mental, salud espiritual, matrimonial, emocional y cualquiera. Cristo quiere su salud. Él pagó por su salud, desea su salud. Así que si está enfermo económicamente, quiero orar por su salud financiera. Así es que pase para que pueda orar por usted. Y pasaron aproximadamente 1000 hombres, como 300 hombres pasaron al frente.
Parados allí levantaron sus manos, todos con la mano levantada ante el Señor, como hicimos anoche. Les guío en oración: Señor, perdóname, sáname ahora mismo, recibo esa unción para mi salud financiera. Y mientras oraba por ellos, sentí una pequeña duda en mi mente que no estaba dando en el blanco, y yo no lo podía entender, no sabía qué pasaba. Les estoy guiando en oración, y al terminar ellos están alabando a Dios, mas en mi espíritu, en el lugar santísimo en mi corazón, donde mora el Espíritu, mi espíritu habla con Dios. Le digo: Señor, ¿qué es? Y de pronto me vino un pensamiento en la mente, y el Espíritu de Dios me iluminó con palabra de ciencia. Lo que fuera, Dios lo puso en mi mente. Miré a esos hombres y les dije: ¿cuántos de ustedes aquí tienen problemas financieros y no han sido consistentes en su forma de diezmar? O no diezman o no han sido consistentes. ¿Cuántos de ustedes? Casi el 100% levantó las manos. Y por no diezmar se han metido en problemas financieros, y le pide a Dios que lo libre, tratando de compensar con el sacrificio de oración, mas lo pierde por su desobediencia de no diezmar. Ahora quiero decirle algo: como padre, nunca rehúse darle dinero a su hijo diciéndole no tengo. Están muy jóvenes para soportar eso en sus vidas. Deles cuando menos una moneda o $1, siempre tenga algo para dar a sus hijos. Nunca se los niegue, pues les causará tensión al decirles que no tiene nada. Nunca deje que su hijo oiga a usted y a su esposa disputar sobre dinero, nunca. Todo conocimiento requiere responsabilidad, y los hijos están muy jóvenes para eso, de problemas financieros del hogar. Nunca los transfiera a sus hijos. Nunca los transfiera a sus hijos. Que no lo sepan. Yo estaba en una reunión y un hombre vino y se paró al frente y dijo: Ed, ore por mis hijos. Quiero que sean salvos, se han apartado del Señor. Parado ahí me dijo eso, y lo respondí con mucho gusto. Inclinó su rostro, comencé a orar y Dios me dio una palabra. Yo lo miré y le dije: Señor, ¿cómo están las cosas entre usted y su pastor? Tan solo le pregunté espontáneamente por la unción del Espíritu Santo. ¿Todo bien entre usted y el pastor? Inclinó el rostro. Le dije: usted no tiene un pastor. Lo confirmó. Le dije: usted no tiene un pastor porque dejó la iglesia. Lo afirmó. Y le dije: diré otra cosa. El Espíritu Santo me está mostrando y diciendo ahora mismo que le diga que usted y su esposa en su hogar hablan del pastor. Y cuando usted y su esposa murmuraron del pastor en su hogar, lo que hicieron fue minar la autoridad de Jesús en la vida de la iglesia. Porque cuando su pastor predica desde el púlpito, es identificado en el corazón de sus hijos como la autoridad de Jesús. Y cuando mina su carácter, mina la autoridad de Jesús en sus vidas y causa que se aparten del Señor. No puedo orar para que ellos sean salvos y vuelvan a Dios por lo único que puedo orar. Y él comenzó a sollozar y le dije: lo único que puedo hacer es orar para que usted se reconcilie con Dios, con su pastor y con sus hijos, y entonces Dios los volverá a traer de nuevo. Duro, pero es duro, mas es la verdad. Murmuraron y calumniaron al pastor en su hogar y minaron la autoridad de Jesús. Cuando él está ante Dios en el domingo en la iglesia, se identifica con Dios y sus hijos no escuchan nada de lo que él dice. Han asesinado su carácter y aún minado la autoridad de Jesucristo en sus vidas. Por eso sus hijos se han apartado de Dios. Usted lo hizo y usted es el que necesita arrepentirse ahora mismo. Arrepiéntase. Usted quiere que sus hijos vengan a Dios, entonces reconcíliese con Dios y con su pastor. La oración produce intimidad y usted no la tiene con su pastor porque nunca ha orado por él. Si no ora por él, no tiene derecho a murmurar, criticarlo o calumniarlo.
Hacemos esas cosas y tratamos de compensar con sacrificio lo que perdimos por desobediencia. Haríamos cualquier cosa para que nuestros hijos vuelvan a Dios, mas no nos arrepentimos ni nos reconciliamos con nuestro pastor. Si hacemos esas cosas y si obedecemos a Dios, Él se manifestará y los traerá al reino de Dios, porque Él es muy fiel con nosotros cuando le somos obedientes. Un minuto, esperen. Demos un aplauso a Dios, hagámoslo para Jesús, para Jesús, para Jesús. Hoy fui a una escuela y extraño que yo fuera ahí. Fui ahí para hablarle a jóvenes de 12 a 18 años. Y les hablé de la gloria de la virginidad. ¡Pau! Les prediqué fuertemente sobre eso. Estaban de pie emocionados diciendo sí, mas en medio de eso estaba una niña de unos 14 años peinándose, mascando chicle y pasando notas. Ahí campantemente haciendo lo que ella quería hacer. En medio de todo eso yo le pedí que fuera reverente a la palabra de Dios. Deje lo que está haciendo y preste atención a la palabra de Dios, y cuando yo termine usted puede hacer lo que quiera. Y seguí hablando en medio del mayor silencio. ¿Saben qué? Como hombres somos responsables por la acción de nuestros hijos. Dios dijo a de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos después de sí. La recomendación de Abraham fue que él mandaría a sus hijos después de sí, mandaría a sus hijos después de sí. En Génesis 18, pero en 1 Samuel leemos sobre Elí. La Biblia nos dice que los hijos de Elí se volvieron impíos. Ellos calumniaban a Dios sin ser refrenados por Elí, su padre. Y Dios rechazó a Elí porque no disciplinó a sus hijos a la santidad y lo sagrado del templo y el santuario y las ofrendas de Dios. Hechos 9:31, andando en el temor del Señor y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Durante el avivamiento carismático de los últimos 30 años nos hemos vuelto conscientes del Espíritu Santo. Gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo y que los dones del Espíritu están con nosotros. Gloria a Dios, caminábamos tan a gusto en el Espíritu Santo que nos olvidamos completamente del balanceo con el temor del Señor. Y el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. ¿Y por qué lo es? Porque el comienzo de la sabiduría es apartarse de lo malo. ¿Por qué será que el temor al Señor tiene que ser parte de la vida? ¿Por qué el mundo hace lo que hace? Porque la iglesia no ha balanceado el gozo del Espíritu Santo con el temor al Señor, disciplinando a los miembros y diciéndoles que el pecado es pecado, como la justicia es justicia. No venga la iglesia con el gozo del Espíritu Santo después de ver en televisión películas que son solo para adultos. Gozo del Espíritu Santo. No es así. Gócese, mas si no teme al Señor, le falta el balance. Discúlpenme un momento. Siempre que hago eso, mi esposa Nancy suspira. Ella me quiere culto y todo refinado. Mas debo estar usando un cinto de cuero, comiendo langostas y miel silvestre. Seamos sinceros. ¿Cuántos están teniendo problemas financieros porque no han estado diezmando fielmente como debieran estar haciendo? Levanten la mano. Eso pensé.
Pasen, vamos a orar por ustedes. Quiten eso para que estén saludables en lo económico. Hay 3 razones por qué no se diezma: incredulidad, temor y codicia. Si usted no diezma, una de esas 3 cosas es la causa, y por eso tengo el derecho de orar por usted para echar fuera el pecado y para que usted entre en la justicia. ¿Cuántos quieren la salud financiera? ¿Quieren ser libres de esa atadura? ¿Cuántos saben que debían estar diezmando, mas no lo hacían y lo dejaban de último? Hacía todo lo demás menos diezmar. ¿Temor? Echémoslo de su vida y Dios le sanará. Si está sentado ahí y quiere que Dios lo sane, pero le da vergüenza pasar, olvídelo y ahora pase para acá. Su salud y bendición económica vendrán cuando acepte la responsabilidad financiera en darle primero a Dios y serle fiel a Él, y dejándole a Él cuidar de usted. Primero ve a Dios y Dios promete cuidar de usted. ¿Pueden decir amén? ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar y a creer ahora mismo. Todos repitan la oración en voz alta conmigo. Padre. Padre. Vamos todos. Padre. Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo a ti ahora mismo. Vengo a ti ahora mismo. Porque en mi vida, en lo económico estoy enfermo. En lo económico estoy enfermo. Mis finanzas me tienen enfermo. Mis finanzas me tienen enfermo. Tengo un problema financiero. Tengo un problema financiero. Y estoy aquí hoy para admitirlo. El orgullo es la fuerza del pecado. No nos deja admitirlo. Mas me humillo hoy y quiero que se sepa, ya no quiero seguir enfermo. En lo económico, me arrepiento de pecado, incredulidad, temor, codicia, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Por tu culpa, no diezmo. Tengo problemas financieros por la incredulidad, temor y codicia. Señor, te pido me perdones. Confieso esas cosas fuera de mi vida, fuera de mi vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, lo admito hoy con todo el corazón, mi mente, mi espíritu, desde lo profundo de mi ser. Te lo cuento en verdad. Lo admito fuera de mi vida. Ahora mismo, por fe, recibo una nueva unción del Espíritu Santo por un espíritu obediente. No puedo compensar por sacrificio lo que pierdo por desobediencia. Ahora, Señor, me arrepiento por desobedecer y recibo una unción de un espíritu obediente. Te amo, Señor, y me rindo a ti como evidencia de mi amor y evidencia de mi fe. Es mi diezmo. Yo diezmaré, viviré por fe, confiaré en ti, Señor, fiel a tu palabra, sanando mis finanzas y para prosperarme en todo. Gracias, Señor, por mostrarme esto, por decírmelo y traerme aquí para cambiarme y ser bendecido. Levanten sus manos y alaben al Señor por su revelación y por la unción del Espíritu Santo ahí donde está. Alábenle por la revelación de la verdad y la unción del Espíritu Santo en su vida. Su vida cambiará hoy. Su iglesia cambiará. Sus hijos cambiarán. Presiones financieras saldrán de su hogar y también de su vida. En el nombre de Jesús. Véanme, mírenme. Demuestran su amor por pasión. Tenemos una emoción aquí, tenemos la pasión de amor, ¿cierto? Pero al irnos de aquí a casa y ver nuestra chequera que solo tiene $20 y tenemos 30 de deudas y tenemos que dar 2 de diezmo, ¿a quién le damos los primeros 2? Y dejamos el resto con Él.
no es un acto de fe. Debemos andar por fe y no por vista. ¿Te habló Dios hoy? ¿Cree usted lo que Dios le habló hoy? ¿Lo va a poner en práctica en su vida? ¿Cree que a su tiempo Dios le puede sanar en lo económico y prosperarlo? Lo creo. Bien, antes de volver a sus asientos, dígale a su vecino: Dios me sanó en lo económico esta noche. Ahí donde está, dígaselo. Dígaselo: Dios me sanó en lo económico hoy. Si se encuentra aquí en este momento y trata de compensar por sacrificio lo que perdió por desobediencia, se puede sentar. Si oyó el mandato para arrepentirse y no lo ha hecho y lo consideró una invitación y nunca ha entregado su vida a Cristo, le voy a dar la oportunidad de obedecer el mandato. Si sabe que el mandato es arrepentirse y no lo hace, muestra la rebelión de su corazón. Dios ya te juzgó digno de vida. Ese juicio no es el juicio de Dios contra usted. Él te juzgó hace 2000 años. Hoy tú te estás juzgando a ti mismo. Te juzgas si eres digno de vida o muerte. Si eres digno de vida o muerte, te estás juzgando a ti mismo en este momento. Los que están aquí ahora hacen la misma cosa. Si está aquí hoy y no ha obedecido el mandato de arrepentirse de su pecado y creer en el Señor Jesús y tener todo lo que Dios quiere darte, quiero darle la oportunidad de hacerlo ahora. En todo el edificio, ahí donde está, levante la mano, levántela. En todo el edificio, vamos, en todo el edificio, todos, repítanlo. No solo el que lo necesita, todos levanten la mano. Quiero que oren por aquellos que necesitan orar esto hoy, todos orando en voz alta. Padre, en voz alta, Padre, en el nombre de Jesús, levanto mi voz a ti, porque en mi corazón, en mi espíritu, yo sé que en la cruz murió por mis pecados. Dame tu gracia. La necesito. Yo admito mis pecados. Se los confieso. Te pido perdón. Y por tu espíritu, ven a mi corazón. Ven a mi vida. Te acepto, Jesús, como Salvador. Te obedezco. Me someto a ti. Gracias, Señor, por lo que haces en mi vida en este minuto. Gracias, Señor, por recibirme hoy y cambiarme de pecador a santo. Te alabo por eso. Bien, alabemos al Señor. Démosle un gran aplauso al Señor.